un personaje que vivió en esta comuna de Puchuncaví, del niño Lobo. El lugar es claro, falta un poco la energía, pero es muy tranquilo. ¿Hay alguien acá que se quiera manifestar? Hoy nos adentramos en la historia del cementerio Puchuncaví, un lugar de memoria y tradición que ha servido a la comunidad desde el año 1967. Aunque su inauguración oficial fue el año 1967, la historia de este cementerio es mucho más antigua. En la década de 1950 se capturaron imágenes que reflejan un momento solemne y cargado de significado, un cortejo fúnebre en el que un ataúd era llevado desde la parroquia de Puchuncaví hasta este lugar de descanso final. Este cementerio no solo es un espacio de reposo, sino también un testigo de las transformaciones y la evolución de la comunidad a lo largo del tiempo, preservando recuerdos y honrando a aquellos que han sido parte de su historia. Hoy continúa siendo un lugar de respeto, solemnidad y memoria, donde se reflejan huellas de generaciones pasadas. El cementerio de Puchuncaví no solo es un lugar de descanso, sino un símbolo de la historia y los sacrificios que la comunidad ha enfrentado a lo largo del tiempo. Hoy sigue siendo un lugar de memoria y respeto para quienes han partido. En esta ocasión me acompaña la encargada de este lugar, doña Paulina Cruz, quien de una forma muy amable hoy nos va a conceder una pequeña entrevista y nos va a contar una historia del niño Lobo, un personaje que vivió en esta comuna de Puchuncaví. Hoy les vamos a contar un poquito más de esa historia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un doña placer, Paulina. fue gusto tenerlas acá. Muchas gracias a ustedes también por recibirnos y abrir las puertas del cementerio para nosotros, para el canal y para toda la audiencia que puede conocer estas historias. En lo que pueda aportarle, aquí estamos. Sí, cuéntenos un poquito de la historia del De niño Lobo. Vicente. Yo le voy a contar la historia de Vicente, pero yo lo conocí adulto. Ya. ¿Ya? Yo lo conocí ya viviendo acá en la comuna de Puchuncaví, pero adulto. No anciano, porque él vivió muchos años acá. Muchos años acá en Puchuncaví. Pero su historia, según lo que se cuenta, y usted lo puede googlear y donde lo busquen, encuentra muchas historias diferentes, pero que en el fondo hay mucha coincidencia entre una y otra. Cuentan que en las selvas de Puerto Varas fue encontrado un niño. ¿Y cómo? Resulta que a los lugareños se les perdían las gallinas, se les perdían los huevos, le comían los quesos que tenían oreando. En la noche entraba un animal, según ellos, a su casa y comía todo lo que pillaba. Entonces ya los tenía aburridos, porque ya no tenía gallinas, no tenía huevos, nada. Y un día llamaron a carabineros, hicieron guardia. Entonces hicieron la guardia cuando se sorprenden porque no era un animal, era un niño.
Era un niño con apariencia de animalito, caminaba en 4 patitas y emitía sonidos de animal, no hablaba. Tenían, dice, en ese tiempo más o menos como 10 años. Era chico, era un Era niño. chico, era chico. Y cómo creció, cómo vivió hasta esos 10 años, solo Dios sabe. Ya, cuentan que él era hijo de padres alcohólicos y nació con una deficiencia y producto de un force, él tenía la cabeza deforme. Y bueno, y porque era, según cuentan, que porque era diferente, no lo querían y lo abandonaron. Pero eso lo cuenta la historia. La Ya, historia. la historia cuenta eso. Tal vez también se puede haber escapado a la selva y se crió, se quedó ahí, se perdió, no sé. Claro. Pero Él no tiene educación, quizá tampoco supo hablar, no, no verbalizar. sabía hablar, Claro, él no sabía hablar, nunca supo. emitía solo sonidos. Ya, y en vista de eso lo toman detenido y dicen que rasguñó, mordió a los carabineros, tenía la grande en la comisaría y se escapó. Se escapó. Se escapó. Y ahí lo vuelven a buscar, lo toman y lo llevan a una casa como correccional. De Ya, esos tiempos, no sé cómo le claro, llamarían. como las ¿no? residencias actuales de Sename, una cosa así, ¿no? Claro, Un hogar. correcto, así. Y el niño comienza, ahí lo empieza a atender un psicólogo, que es el doctor Vila, y él lo toma el caso porque el caso era muy raro, era nunca visto aquí en Muy Chile. poco común Aquí en también, Chile, muy claro. poco común. Él se hace cargo del niño y se lo lleva a su casa. A su casa. A su casa. Y ahí comienza el niño lobo a vivir con ellos y a convivir con el hijo del doctor Vila, que en este momento está vivo y vive en Orcón. Vive en Orcón. Vive en Orcón el Vila hijo. El Vilas El hijo. Vila papá ya fallecido. Bueno, cuentan que el doctor Vila tenía una, no era hermana, era cuñada, era hermana de su esposa, que era era profesora acá en Villa Alemana. Y ella dicen que es la que hizo el LEA, el silabario LEA. Ya. Que a lo mejor ustedes ni lo conocieron. Quizá sí. no existía yo en esa época Tal todavía. vez. Y ella comenzó a enseñarle modales, porque él comía con la mano. ¿Nunca fue a un colegio? No, nada. Él comía con la mano, y quería enseñarle a leer y a hablar. Y algunas palabras le enseñó, porque a ella él le decía mamá Berta. Mamá Berta, Y logró eso me verbalizar consta, algo. eso me consta, porque decía mamá Berta, mamá Irma, que era la que lo acogió aquí en Orcón, y la mamá Luca, que era la mamá de Irma. Esas eran las palabras que yo siempre le escuché decir. Mamá Luca, mamá Irma y mamá Berta. Mamá, porque él necesitaba a su mamá. Ya, y ahí él, ¿cómo llega a esta zona y por qué está sepultado acá? Claro, ¿y por qué está sepultado en Puchuncaví si tiene su familia en Orcón, que está un poquito más lejos? Claro, y parte del sur. En el sur, Santiago, y viene a dar acá. Resulta que cuando muere el doctor Vila, él queda ahí pues, a la deriva y muere también la mamá Berta y queda solito, pero ya era un adolescente, ya era hombre. Ya era más adulto. Grande, era más adulto. Y él, como conocía a Orcón porque el doctor lo traía a veranear, porque tenían casa ellos acá, entonces él conocía a Orcón, un día tomó su maleta, de hecho yo he visto fotos donde viene con esas maletas antiguas que eran como de cuero, grandes, cuadradas, ¿sí? Y viene muy de terno. Bien, sí, no como los hippies así llegando a Orcón. Ya, no, él viene de terno, distinto. totalmente de Santiago en una maleta y llega a Orcón y empieza a buscar comida, a pedir comida en los restaurantes y algunos, bueno, lo corrían, que sé, otros le dan algo y lo corrían. Pero en el negocio de la señora Irma, de la familia Caballería, creo que son, Caballería, lo acogen. Y se lo traen aquí a Campiche, que es un pueblo que está cerquito. Sí. Se lo traen ahí. Dicen que ellos lo trajeron el matrimonio, escondido lo dejaron de su mamá, porque ellos vivían con la mamá. Lo traen a la casa. La mamá? No, pues, así por un día lo ya, habrán claro, por un ocultado, día. porque con la bulla que él metía y él lo tienen que haber. Bueno, pero ya estaba ahí, ella también lo aceptó y después él comenzó a servirle, porque ellos hacían pan acá en Campiche y lo vendían en Orcón en el negocio. Entonces, cuando estaba listo el pan, él llevaba el pan y lo iba a vender. Y como una anécdota, decían que él se subía a un colectivo y le decía, mamá Irma paga. ¿Entiendes? A la micro, mamá Irma paga. Claro, ¿y quién le iba a discutir? Claro. Él subía nomás. Ese fue Vicente. Bueno, después con los años él ya estaba mayor, lo dejé de ver harto tiempo.
Y después de, y cuando venía para acá, eso es lo bonito. Cuando él venía nosotros sabíamos porque a mucha distancia de acá del cementerio comenzaban a ladrar los perros. Y ¿Ya? cada vez que él se venía acercando ladraban más los perros, todos los perros ladraban. Se Y era, alteraban. se alteraban porque él emitía unos sonidos que a los perros les molestaban seguro. Entonces él venía caminando y emitiendo estos sonidos. Claro, Claro, claro. entonces molestaba a los perros, ¿se entiende? Claro, seguramente, Claro. no sé. O los se perros. comunicaban quizás. Claro. Y así Vicente llegaba aquí al cementerio a ponerle agüita a las flores donde estaba el esposo de la señora Luca, la que lo acogió en su casa. Y bueno, y con el tiempo se perdió de estos lados y era porque ya estaba mayor, estaba anciano, y de repente dicen que le dio un infarto y falleció. ¿Y usted sabe que Ahí falleció? lo recibí yo, lo recibí acá. ¿Usted lo recibió acá? Sí, yo estuve en su funeral porque yo acá llevo del año 97 y él falleció en el 2009. 2009, amigos, como sale acá atrás, Sí. ahí tiene su plaquita. Y ese fue el Vicente Caucao. Claro, no desconocemos la fecha de nacimiento, claramente, porque nunca fue inscrito ni en la parroquia en ese entonces, nada. Correcto, Entonces, por eso solo tenemos la fecha de defunción. Esa fecha es la de defunción, claro. Entonces tampoco tenemos una edad exacta. Y lo otro que tampoco tenemos exactitud del nombre completo de él. Porque nunca tuvo nombre probablemente. Pues. Él sí que decía Caucao. Nosotros pensábamos que nombraba la playa que hay en Orcón. La playa en Orcón Caucao. hay una playa Caucao. Entonces nosotros decíamos, debe ser que por la playa. Y no, el apellido de él era Caucao. ¿Y la plaquita Vicente Caucao, quién la coloca? Bueno, uno de mis hijos, después de un tiempo, porque antes tenía una plaquita cuando lo sepultaron, pero esa plaquita con el sol se borró porque era como una foto en una cerámica. Ya. Y se borró, entonces después no tenía nombre y le hicieron eso, una conchita ahí que... Como de horcón. De horcón, sí. No, pero bonita le quedó también, porque Sí. esta no se nos va a borrar con el sol para quienes quieran venir a Puchuncaví a conocer esta historia o a visitar a Vicente Caucao. Ahí está Vicente Caucao, quedó nuestro acá. ¿Quedó ustedes acá en Puchuncaví? Sí, mira, de tan lejos del sur y quedó acá en Puchuncaví. Muchas gracias por su nada, tiempo. Pues encantada de Muchas haberlo gracias recibido. por contarnos esta historia. Yo no la conocía en particular, siendo que frecuento un poco más Puchuncaví por mi familia. Googlear, pues chiquilla. Sí, vamos a buscar historias de Puchuncaví para la próxima. Sí, no, niño lobo chileno nomás. Niño lobo chileno. Le aparece la Eso, amigos, pongan niño lobo chileno y le les va a aparece la aparecer historia. Vicente Caucao. Yo les conté un poquitito. Muy agradecidas por su tiempo, entonces. Por nada, pues. Ya, pues, amigos, entonces nos quedamos con esta historia. Una gran sorpresa para ti y para ti hoy de noche en este cementerio. No se lo pueden perder con las distintas historias que hay acá. Hola amigos, ¿cómo están? Esta noche nos encontramos en el interior del cementerio Puchuncaví. Estamos con nuestra querida invitada, Jessie. Esta noche vamos a hacer una investigación paranormal con nuestro K2 y nuestras esferas. ¿Ya? Entonces los invito para que nos adentremos en este cementerio de noche. Y amigos, hemos llegado, nos encontramos al interior del cementerio de Puchuncaví. No estoy sola, estoy acompañado por nuestra querida amiga Paulina y nuestra querida amiga Jessie. Esta noche vamos a hacer investigación paranormal aquí en el cementerio de Puchuncaví, así que no se lo pueden perder porque se viene muy bueno, sí, no se te viene cambies muy de bueno. canal. Solamente en Contacto Paranormal Chile y en A lo Turner, pues. Y vamos a estar ¿Dónde más? cachando qué les pasa, vamos a ver qué nos pueden aportar, si quieren hablar con nosotros, nos quieren compartir algo. No te cambies de canal y No. quédense hasta el final. Bueno, comentar a todos nuestros queridos suscriptores que estamos con mucho respeto acá y tengo encendido el K2 para que la cámara lo pueda ver. Tengo encendido el K2 y esto se va a encender si es que logramos hacer contacto o hay alguna entidad cerca o presente entre nosotros. Estamos con mucho respeto, debe ser Sí. por eso ellos también saben cuando uno no entra con la maldad. Es que de igual forma creo que ellos igual tuvieron como una sepultura digna, po. Acá Al po, estar acá, es completamente distinto. Exactamente. Entonces su
sus rollos son distintos. son distintos. Vamos a utilizar las esferas. Estas esferas se van a iluminar solamente cuando alguien las toque. Vamos a dejar el K2 también ahí. Entonces, hoy nos encontramos acá, amigos, para intentar hacer contacto por si quisiera decirnos algo o entregar algún mensaje a algún familiar. En ese sentido, ¿tú sientes que te diga algo? ¿Sientes algún mensaje? Sí. Lo primero que dice es, ay, mijita. No te puedo creer. Sí, dice, ay, mijita, usted que le gusta andar haciendo estas cosas. Estoy bien, dice, estoy tranquila, siento tranquilidad. Mi partida no fue la mejor, no fue lo que alguien esperaba, pero era necesario, dice, era necesario estar descansando. De verdad lo siento mucho porque no me pude despedir de nadie, pero saben que a todos los llevo en mi corazón. Cielo azul, no se ven árboles, solo un desplayo grande verde. Ella como que está descansando, es como que estuviera en un lugar como reposando. No me da la sensación de que se quiera mover a algún lugar o permanecer ahí, sino que solo está. Dice que lo va a intentar. Es que, ¿sabéis qué impresión me da? Que las toca, pero no se prende. Es como que pasara por arriba. Quizás, ahí está, sí se puede. Es como que dice, voy a tratar, voy a hacerlo. Va a tratar. Voy a hacerlo, pero es como que se queda ahí. Incluso como que me da esta sensación como que estuviera haciendo así, como nadando. Esta es la oportunidad que tenemos. Quieran a la familia, dice. Pero bueno, estando acá, dice, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Delfina, necesitas a alguien. Miren, miren. Gracias. Que lo Pudiste serlo. Muchas gracias. Mira, Lo pudo hacer. Lo buena, pudiste bacán, hacer. ¿viste? Lo lograste. 1832. Nos vamos a despedir Lorenzo. para poder avanzar en esta investigación nocturna en este cementerio de Puchuncaví. Ay. El K2 no lo vamos a apagar, eso sí, por si logramos Sí. contactar a alguien que se quiera manifestar. Sí. ¿Vamos por acá? Vamos, ¿tú nos iluminas con la linterna el camino? Bueno, este cementerio tiene 300 años de historia, la cual no es menor. Es muy antiguo. Mira esta lápida por lo menos. Sí, brígida esta. Esto yo creo que ya habla de muchos años y que ya está en abandono. No, De hecho, Gilberto o Queverio, no se nota mucho el nombre. Gilberto parece cisterna. No sale la fecha. Gilberto Cisterna, dice. Pero esta yo creo que es muy antigua probablemente por lo que tiene, ¿eh? Sí. Por las ramas, ya está. A mí lo que me está doliendo es mucho la cabeza y si tendrá algo que ver acá. Recién me dio una punta muy fuerte. Es que no siento nada. Puede ser que estés conectando tú. Puede Mira. ser. Vamos allá al... Tú guíanos. Ya, Vamos. me da curiosidad una. De 1979. ¿Esto es de un niño o Es una de niña? sí, es una niña. Aquí es como que me da... Aquí como que... ¿En cuál? Aquí un poco. ¿Esa como o que- esta? No, esta como que me atrae. Pero no... ¿Ven las fechas? Se logran ver las fechas. Allá hay una 2023, 1940 al 23 de hace poco. Y la de acá, 2017, si no me equivoco. Aquí se siente denso. Aquí siento como densidad. ¿Verdad que no? Esta Yo de noche nos encontramos grabando con nuestras amigas de Contacto Paranormal, entonces nosotras vamos a cruzar para no taparnos, o sea, para no toparnos y luego nos vamos a juntar en un punto. ¿Ya, amigos? ¿Hacia dónde te guían? Es como que siento densidad nomás, como que eso. Como que nadie llama a nada. Ese olor característico de cementerio, qué cuático. Ustedes no lo pueden oler, pero yo sí, estaba fuerte el olor. Ese Oye, olorcito está- a flores. ¿O no? Oye, y esta igual es como una tumba Oye, abandonada, fíjate, oye, mira. ¿no? Miren, amigos, es súper antigua esta. ¿De qué año será? ¿Tú que tienes la linterna? Desiderio Araya. Ay, ¿qué? 1905 a 1983.
más de 200 años. Por eso está en esta condición de abandono en realidad, po. Sí, pues. ¿Quién va a venir? Estas son las típicas sepulturas antiguas perpetuas. Mm. Aurelio. 74 parece. Dice 20 de septiembre del 74 y 21 de junio del 78. Otra forma completamente distinta. Después con los años fueron cambiándola. Sí. Esto de acá no sé si es pasto o será alguna lápida. Creo que es pasto nomás. Por ahí pareciera que va. No sé si fue idea mía o... Sí, yo también vi que pasó algo. ¿O no? Siento como una mujer, pero como que no la encuentro. Es como que si nos estuviera mirando así como de lejos. ¿No? ¿Una mujer joven o mayor? No es tan mayor, no es tan mayor, 40, 50, algo así. No la siento como tan antigua, pero es como que nos ve como escondida, no sé, algo así. No sé si se quiere mostrar, pues. No, parece que no. ¿74? 74. Sus padres, tenía que haber sido un niño en su momento, porque lo enterraron sus padres. Sí. Y que por la Y los fecha, colores también. por la fecha deben ser viejitos sus papás, porque ya no les traen ni flores. Sí. Mira, si hablamos como de tensión craneal, A mí ya se me quitó el dolor. sí, como en el tránsito de allá, aquí como que se pasó. Sí, a mí me dio una puntada muy fuerte en la cabeza y después ahora ya nada. Son esas cosas extrañas que pasan en los cementerios. Esos son los equipos de las chiquillas. Sí. Aquí es como que fueran antiguas también, si te Sí. das cuenta. Nuestro querido camarógrafo, si las pudiera antiguas y en abandono. Mira, ¿Ah? la señora se llamaba Primitiva. Primitiva cisterna. Aquí eran todos cisternas. 1897 a 1986. 1800, siglo XVIII. Brígido, loco. Siglo ¿Cuántos años tenía esa señora? XVIII. Aquí se siente más helado. Miren, aquí hubo un entierro, ¿o no? Llena de maleza. Vamos para allá. Vamos. Te sigo. Yo primero. Tienes la linterna. Wow. El año lo tendrá marcado. Permiso. Acá está la cruz. Amigo, permiso. No, pero aquí está ¿Borrado? Jesús. ¿Se borró? No sé, parece que... Sí, no se ve nada. No se ve nada. No. ¿Dónde más te tiras? ¿Pero por qué escucho yo personas que hablan? Escuché un caballero. Y no es más son las chiquillas, ¿o no? No, aquí cuando me metí para acá fue como, ¿qué está haciendo ahí? Como no hay contaminación lumínica, las estrellas se ven preciosas. Sí. Muy lindo. ¿Quién quiere mostrarse acá? Acá, la parte más antigua del cementerio es allá. ¿Quieres ir a la parte antigua o te tira por acá? Este igual tiene vegetación, pero está más verde. Sí, pero este es del 83. No es tanto tiempo. No, y pareciera que, mira, este es del 96 también. Entonces pareciera que sí hay aquí descendencia. Sí, claramente. ¿El olor? No, mi cabeza. Pero como que empezó a bombear. Acá ya no. Esto es como una familia entera, yo creo. Sí. Si no me pudieras iluminar, no se nota el nombre. No, ya está. Valencia. Aquí puede ser. ¿Eldomira o Glodomira? El Domira parece. El Do... Como que Sí. estuvieran todos ellos acá. Amigos, ¿les parece
Vamos a hacer un minuto de silencio para ver si logramos escuchar algo. Ya. Vamos a apagar la luz de las cámaras, apaguemos las luces y hagamos un minuto de silencio. Así que los invito a que no nos movamos y no hablemos nada. Vamos por allá, para que vayamos a la parte antigua. La Jessie nos puede iluminar el camino. Por supuesto. Gran iluminación. Yo tengo un video que fue a grabar al cementerio de Coyihuay ¿Ah? y la sensación desde que me bajé del auto fue no entrar. ¿Viste? Sensación completamente distinta a la que yo No. tengo acá. Aquí, no, aquí estamos, acá yo me siento de verdad tranquila. Como que no. Mira, allá es la parte más antigua de este cementerio y ahí puede que sientas Sí, otras yo- cosas. Mira ya. ¿Ya? Cuidado al pisar, chicos, que acá hay tierra, hay unos lomitos. De ahí, déjame ir a husmear ahí. Aquí pareciera que es el sector de niños. Aquí está. ¿Para dónde vamos, chiquillo? Vamos para allá, pues. Yo te ilumino. A ver qué onda, para dónde lleva esto. Así que está acá. Aquí, ¿para dónde? ¿Para allá o para allá? Para allá. Vamos a ver a dónde me están llevando esta gente. ¿Viste que marca para adelante? Aquí se siente un poco denso. 1962, 1961. Esta es antigua también, miren, 1939 y 1945. Fallecieron la misma fecha, pero diferente año. ¿Sintieron lo que yo sentí? Sí, yo también sentí algo ahí. Amigos, se escucharon pasos detrás de nosotros, pero no le tengo miedo a los muertos porque puede ser alguien, porque si se dan cuenta del frente hay una población. Ya. Aquí estamos ya ¿Ya para dónde? en la parte antigua, amigos, del ¿Para cementerio. dónde? ¿Para dónde? Mira esas tumbas, si nos Uy. puede grabar nuestra cámara. Ya. Súper antiguo ahí. ¿Para dónde caminamos aquí? Márcame la dirección. ¿Para dónde vamos? 1938. ¿Para dónde? No. Siento como el pecho oprimido. Generalmente pasa eso en los cementerios con las energías, que se oprime como el pecho o te falta el aire. Sí, eso me pasó. Marca para allá, pues. ¿Estas por la forma o son de niños? Hay un bebé, pues mira, esa chiquitita de ahí, esa de ahí la blanca, Oh, real. ese es un bebé. A ver. No sale nada tampoco. No tiene fecha.
Esta no tiene ni siquiera años, pero se nota que son antiguas, mira, Sí, abandonadas completamente. ya está. Wow, qué raro. Qué... Se le nota un puro 13 nomás ahí abajo. ¿Para allá? Uy, qué tétrico se ve para allá. Nuestra querida cámara puede grabar para allá. ¿Cierto? Se ve el pasillo ¿O no? brígido, ¿Cierto? Se ve energéticamente. como... Sí, se ve como tétrico. Cerrado el foco, y ahí está ya. ¿Lo escucharon? Gatito. Gracias. No es un gatito allá. Sí, pero lo que sonó no fue un gatito. No. Este cementerio, queridos suscriptores, lo recorrimos y nos dimos cuenta que acá no existe el pacto con el diablo que uno puede ver en Playa Ancha y en otros cementerios que yo he ido, que hay pacto con el diablo y están los masones. Acá eso no se evidencia. De hecho, ninguna tumba está sobre altura, ni con patas de león, y tampoco hay tumbas estilo masónico. Es de verdad muy campestre acá, muy tranquilo. Sí. En lugares, claro, cambia un poco la energía, pero es muy tranquilo en general. Vamos a avanzar. Ah, está bueno, el pasillo parece así. El otro, po, ¿dónde está la Karina? ¿Dónde está la Karina? Yo te ilumino con esta. El Agárrame. pasillo Vamos, tétrico. vamos a apagar para que... No, déjalo, Ah, ¿no? Porque ya. esto... Es el que avisa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ves? Eso. Graba mientras tanto laterales, por si vemos algo después en cámara. Y vamos a hacer silencio. Ese es el guardia, ¿cierto? El que se movió allá al fondo, el guardia, ¿no? Es como que viene y va. Ahí. Y me voy a quedar quieta por si logramos captar a alguna entidad. ¿Se ven en cámara los puntitos, Sergio? Sí. Bacán. ¿Por ¿Hay acá? alguien acá que se quiera manifestar? Es mucha la intensidad. Sí. Algo hay acá. Uy, se fue. ¿Cacha? No, volvió. Ahí ¿Me me prestan las- las esferas? A ver si logramos hacer un tipo de contacto. Quizá algo hay acá. Alguien de este sector se quiere Sí, manifestar. pareciera. ¿Eh? Pareciera que acá. Aquí parece, no sé, me da la impresión que hay alguien ahí sentado. Aquí. No quiero mirar. No, si no hay nada. No, si no hay nadie. Ah, Pero se no. va y vuelve. Sí. Ya, amigos, vamos a dejar esta esfera acá. La única forma que se vuelva a prender, queremos saber si esta luz se están haciendo contacto ahora con el K2. Es para allá, como para este lado. Ahí se va a apagar la esfera.
Tú lo levantas, es como ya, lo apestado. Ahí. Aquí hay alguien. Hay alguien aquí que se quiera manifestar, que encienda una esfera. No tengas miedo, enciende una esfera. ¿Sientes algo, Jessie? ¿Puedes prender alguna? Y si nos acercamos, mira, Ah, es acá. ahí. Es, oh. Amigos, vamos a esperar que las esferas se apaguen Ajá. y vamos a intentar hacer contacto. Oye, pero se volvió loco acá. Nos vamos a movilizar a verte. Mira, pero es que está intenso acá. ¿Sí? Veamos el año de la lápida. Vamos a dejar las esferas acá. Oye, aquí me dio un dolor estomacal. ¿Viste? Era lo de delante. Del 97, dice ahí. Sí, pareciera como que Mira, Jessie, hay vómito. Como que vómito. Sí, vómito, aquí. Vómito. la boca del estómago. ¿Cierto? El Como dolor. que vómito. 97. Desde... Nació el 8 del... O sea, falleció el 8 del 3 del 97. ¿Tú te Sí. quieres manifestar? ¿Se fue? Mira, nada, queridos amigos. ¿Viste? ¿No? Sí. Sí, es cierto, como que se va igual. Vienen amigos. Llega y se va. Es como si estuviera aquí, como girando en círculo aquí nomás. Uf, ¿sabéis qué sensación me llegó? Que es como que está girando en círculo, como esperando, esperando, así como que no sé si estuviera esperando a alguien o tal vez murió como en un contexto como muy rápido. Y es como que... Y no se dio cuenta. No, y entonces como que es como que lo siento preocupado, es como que gira así como muy preocupado, muy preocupado. Si nos quieres contactar, enciende una esfera o darle un mensaje a la Jessie. Para confirmar que estás, porque estoy escuchando que no lo operaron. Que no te operaron. Sí, entonces no sé si eso es lo que estoy escuchando y si es tuyo. ¿Te refieres a ti? Aquí hay un hombre y una mujer. A mí me da la impresión de que es un hombre. Eres un hombre. Enciende una esfera. Concentra tu energía. En una esfera. Gracias. Nos vamos a retirar. Que estés bien. Continúa Descansa. descansando. Y amigos, nos encontramos acá. Vamos a hacer contacto con la PSB7 por si logramos encontrar algún mensaje que nos quieran dar acá. También estamos con el K2 y las esferas. Si las tocan se van a encender. Y también con la Jessie. La Jessie que si siente algo también nos va a comunicar. Ya mira, queremos saber quién está acá. Si nos puedes dar tu nombre. Andrés. Delfina está acá. ¿Cierto? ¿Viste? Sabemos que tu muerte fue abrupta, que no te pudiste despedir de nadie. ¿Sientes algo? ¿Estás bien donde estás? ¿Estás con tu madre? Sí. ¿Yo? ¿Por qué te cuesta comunicarte?
¿Quieres decir algo? Fue como un ¿Nos quieres entregar un mensaje, Eduardo? Nos vamos a retirar. Espero que estén muy bien donde estén. Miren, amigos, todos los implementos que tenemos para hacer contacto esta noche. Si la tocan, préndelos Tócale la antena. Los ojos. los ojos rojos. La pequeña Anabel. Francisca, ¿estás aquí presente entre nosotras? Si estás presente aquí entre nosotras, ¿puedes encender cualquiera de los equipos que colocamos aquí para saber que estás presente, por favor? Vinimos a visitarte en esta noche para poder comunicarnos contigo. Quisiéramos saber si tienes algún mensaje para nosotros. ¿Puedes acercarte? Sin miedo. Todo lo que está aquí colocado en esta sepultura es para poder comunicarnos contigo. ¿Te puedes manifestar de alguna forma con nosotras? Como tú quieras, de la forma que tú elijas. Esto es para que limpie el audio. Este equipo se conecta a la PCB7. Perfecto. ¿Y cómo te amplifica el audio? Sí. Y lo debiera limpiar para que se escuche solamente lo que dice y no... Bien más clarito. Sí. Vamos a ver si... ¿Ah? Está como rondando, pero aquí no. ¿Pero está rondando la Sí, Fran siento o que el está papá? como alrededor. Como que está mirando como de afuera. No sé, me da la impresión de que siente mucha gente. Como que siento como un nudo en la garganta. Como un nudo en la garganta y una presión como en el pecho, así. ¿Por pena, dices tú, o por...? Sí, siento que tiene deseos de llorar. Como que hay deseos de llorar. Y es como que quiere y no quiere. Es como que quiere hablar, quiere acercarse, pero al mismo tiempo siente culpa. ¿Sabe lo que hizo? Sí, pues, claramente. ¿No te quieres comunicar con nosotras? ¿Por qué no dejas que ocupe este equipo? ¿Te está pidiendo tarot? Sí, parece que sí. Voy a ver si me lanza alguna carta. Vale, punta, apóyate ahí. Vamos a ver. Voy a probar lanzándote una carta. ¿Te tinca? Ahí te la saco. Un mensaje, sí. ¿Qué más? Chiquilla. Se la está sacando toda. Sí, no cayó ninguna para abajo, No, parece. aquí están. Como gana. A ver, el juicio. ¿Qué queréis decir con el juicio? Oh, Se está tirando sola las cartas. siento que es como que la familia como que la confundía, como que no, es como que se sentía aparte y no, entonces siente como que su partida a lo mejor fue como lo necesario para que ellos se unieran, una cosa así. Pero se siente libre, siento que se siente libre de donde estás, lo que esté haciendo, se siente libre, no. Y este 3, ¿cuál era la esperanza que tenías? ¿Qué más? Tu familia se desunió, Francisco. Siento un nudo en la garganta brígido. ¿Sí? Fran. Sabe que fue egoísta, pero sabe que tenía que hacerlo también. Sí. ¿Por qué esa fue la salida para ella? ¿Por qué fue tu salida? A ver, ¿por qué fue tu salida esa? ¿Por qué fue tu salida? Pero menos, ¿te parece? Para no explayar tanto. Oh.
¿Sabéis qué me pasa? Es como que siente que tenía que hacerlo como para abrir otras cosas. Es como que se sentía como llamada Llamada a... a hacerlo, a irse, a trascender. Sí, te dice. Y dijo abismo también. Abismo. ¿A qué te refieres con abismo, Chiqui? ¿Qué te refieres con abismo? ¿Viste? Si es como que Es un ella escape. es un escape, Sí. si ella quería irse, ella que no quería estar acá. Sí. Incluso me da la sensación que es como ya hice todo lo que tenía que hacer, me voy, ya chao, sí, ya está. Sí, es que de verdad que siento que aparte que es como un alma que la tenía como muy clara. Contemplando, flotando, siendo libre, le encanta donde está flotando en todos lados. ¿Estás con Abel? Me da la impresión que sí. Sí, porque son iguales, mira, salieron las dos juntas. Siento que están juntos. Sientes que están juntos. Sí. Francisca, ¿puedes hablarnos? ¿Puedes hablarnos para que tu familia quede más tranquila? Que no se preocupen, que está bien. Ahí nadie le puede hacer daño. ¿Estás arrepentida de esa decisión? Inde- Independiente de que estés bien, ¿te habría gustado estar aquí ahora? ¿Para dónde te vas, nena? ¿Para dónde te vas? Le hacemos una carta. Es como hacer las paces, pero no sé con quién vaya a hacer las paces. Los quiero, dijo. Sí, los quiero. Hacer las paces. Parece que ya está. Quisiera darle un mensaje a tu familia. Siento que no se proyectaba más en todo caso. ¿Sí? ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Ahí, en esa carta que te salió, yo siento que ella quiere decir como que la mamá no piense tanto. Claro, Mm. es como Sí, que se sí, enfoque en sí. ella, es no- como que no que se aísle. se aprenda a conocer, como en esa soledad que pueda hallarse, en vez de encontrarla a ella. Que ella cierre el ciclo. Po. Que darle las gracias por haberse Sí, gracias. comunicado. Ya, queridos suscriptores, ha sido una noche larga y agotadora donde hemos podido recorrer este cementerio en su plenitud en compañía de la Jessie. Sí. ¿Cómo lo pasaste, Jessie, esta noche? Bien, bastante cansador, bastante intrigante. No es lo mismo venir de día a venir de noche. No. Y es loco como que vais caminando y hay lugares donde de verdad sentí un frío brígido Sí. y en otros lugares no. Y estamos cansadas, es como que de Súper. verdad estamos sin energía. Yo no sé qué cara tendremos. Quiero llamar a nuestra querida amiga Paulina para cerrar este capítulo de hoy. Y la Ale. Y la Alejandra y también Karina, puedes venir, vengan todos, y también Juanito, Pedrito. No. Ah. Queremos cerrar este capítulo, la verdad, lo pasamos Sí. muy bien. Hoy nos dimos cuenta de que Paulina anda con muy pocos implementos para hacer contacto. Alguna cosita poca. Una cosa Muy, poca. muy pocas cosas. Fresco Boy Sí, Scout. 2, un 7 chiquillas, de verdad, una Sí. una Gracias a experiencia ustedes, maravillosa. chiquillas. Gracias a ustedes por permitirnos hacer esta colaboración, Mm. ya que va a ser la primera de muchas. Obviamente, Y poder femenino la lleva. Sí, por poder femenino. Sí. Así que, y también agradecida de haber podido ingresar acá y haber Sí. estado hasta esta hora. Agradecerle a la señora Paulina. Exacto. también, Sí, que nos gracias. facilitó. Señora Paulina, venga para acá, Sí. pues, para que la conozca todo el mundo y sepa quién nos Exacto. pudo acompañar, y agradecer también Y a no- la Municipalidad de Puchuncaví. Acogió nuestra carta, nuestra Sí. solicitud, Sí. a una representante de la alcaldía que nos vino a acompañar en este recorrido. Que la hemos hecho trasnochar hoy Sí. día. así Sí. que- Pero Y apañó pasar hasta el frío. final. Apañó hasta el fin. Sí, por apañó ahí los nos apestados, apañó estuvo acá. acompañando Sí. y Como también dueña de casa tenía Sí. que acompañar. muchas gracias. Se agradece en realidad la voluntad de todos, porque todos lo que hicieron posible es que estemos acá. De verdad, muchas gracias a la municipalidad que acogió la petición.
y a usted por darse el tiempo, porque otra persona no se lo da, entonces eso también se valora. Así que Así muchas es. gracias, doña su buena Paulina. disposición, toda su buena onda, se agradece mucho. Un placer de conocerla y gracias a ustedes hoy día conocí el cementerio La Pestada. Viviendo acá mismo. Mire, que venir de San Felipe, ¿ves? Siguen bien. Muchas Sí, gracias. lo agradecemos. Muchas gracias. Y ustedes, queridos suscriptores, entonces nos vamos a despedir. Una colaboración soñada aquí con la Jessie también. Si quieren, vamos a agregar acá abajo su Instagram y acá también las redes sociales de nuestras queridas amigas de Contacto Paranormal Chile. También para que las sigan y vean sus videos, que es un contenido espectacular. De hecho, ella estuvo adentro de un cajón, de un ataúd. Ese capítulo tienen que verlo, muy véanlo. bueno. Pronto me va a llevar. Sí. 2 ataúdes, pero Sí. vivas, no muertas. 2 por 1. 2 por 1. Pero va a salir una nomás. ¡Oh! Ya, pues, queridos suscriptores, Nos vemos. gracias por ver, nos vemos. Chao, chao. ¿Y eso qué es? Este es para sacarte la foto a ti. No, esta cara me dejaste loca. No. Yo estoy impactada, impactadísima. Me da vergüenza haberte invitado a grabar.